como personas y que vayamos aprendiendo. Tenemos mucho que aprender de otras culturas, chicos. Nosotros somos buenos administrando y demás, pero hay culturas mejores también y pues lo importante al final del día es aprender. Luego viene la parte del México independiente. Dice que en esta época se caracterizó por la inestabilidad debido a las diferentes corrientes. Cada una puede imponer la forma de administrar, por lo que la administración se vio terriblemente afectada. Es como la política, ¿no? Un político quiere hacer una cosa y otro político quiere hacer otra cosa. Y si no se ponen de acuerdo entre ellos, pues no se va a hacer nada. O una parte va a ir para un lado y otra parte va a ir para otro lado. Entonces, parecido a Corea del Norte, Corea del Sur, ¿no? Terminaron dividiéndose porque los dos tenían líderes y no se ponían de acuerdo. Entonces decidieron marcar fronteras, que aunque son Corea todos, se dividieron entre Corea del Norte y Sur, y cada quien reinó en paz en todo. Entonces, en México pasó lo mismo. Luego está la época de la reforma, en donde en esta época se dieron cambios importantes como la separación de la iglesia del Estado, la nacionalización de los bienes eclesiásticos, la libertad de cultos, que los aspectos administrativos tuvieran la iglesia, chicos, como les conté en la historia del arte, siempre ha estado muy involucrada y hasta el día de hoy está involucrada en la política. Le gusta meter su cuchara, le gusta dar su opinión a la iglesia. Pero antes, aparte de tener voz y de que pudieran escuchar, también tenían voto, es decir, lo que la iglesia dijera, lo tomaban en cuenta para que se hiciera, ¿no? Entonces, en este caso, en la reforma le dicen a la iglesia, ¿sabes qué? Me gusta, quiero que sigas participando, pero ya no vas a tener poder de decisión. Vas a poder dar tu enfoque, vas a poder dar tu expresión, tu conocimiento, lo que quieras, pero sin llegar a mandar o sin llegar a imponer. Entonces se separa la iglesia del Estado y dice la nacionalización de la iglesia con la libertad de cultos, en donde ya todas las personas podíamos ser de la religión que quisieran ser. ¿Okay? Que si esta religión protestante, católica, ninguna católica. ¿Han conocido gente de testigo de Jehová? Sí. ¿Han conocido gente de mormones? Pero sí los hemos visto que se están caminando en la calle en parejitas entre un mexicano y un extranjero. Siempre anda un güero y un moreno. Vamos a ver en eso. Siempre anda un güero y un moreno. Conocemos esa religión, conocemos musulmanes. Hace poco, no, hace unos años, cuando mi hijo estaba en la guardería, había una familia de musulmanes y la mamá iba con su esposa, o sea, iba con su la niña nunca había el papá, no sé si el papá era mexicano, pero la niña no llevaba, vaya, la niña no se pusiera el cabello, ni se pusiera la cara, la mano así, o sea, literal, nada más se le veía el resto lo traía cubierto, ¿no? Pero sí usaba pantalón, entonces estaba como raro. ¿Cuál es eso, no? La diferencia en que tú puedas creer que tú vas aquí porque ya también hay mucho que le rezas ante Dios, a la parte muda, que vas y le pides aquí, que le escribes un poquito, un augurio, que creen en diferentes cosas. Bueno, en la reforma, que todas las personas podían creer que quisieran creer. Tú dices, ¿cómo es que tenemos tantas religiones en México si se supone que se nos inculcó el cristianismo, que hoy en día es el catolicismo? Y bueno, pues gracias a la migración, emigración, y también a que nos gusta reproducirnos con otras culturas, ¿no? Y vamos adquiriendo este tipo de situaciones, ¿no? Y dicen que todo esto permitió que los aspectos administrativos tuvieran un gran avance. Es decir, la religión no permitía que los estudios administrativos o las prácticas administrativas funcionaran correctamente porque siempre había algo que mejorar, cambiar, criticar, bla, 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 bla. O sea, siempre había algo que hacer que al final la religión te decía, no, mejor.
no, mejor, y dices, bueno, entonces en la iglesia empiezan los avances administrativos, ahora sí, sin tener que preguntarle al padre o al sacerdote o al cardenal o lo que sea, oye, ¿qué estamos bien? ¿Tú qué opinas? No, pues puedes opinar, pero no significa que te vaya a hacer lo que tú pienses o crees. Luego está el porfiriato. Dice que el porfiriato, o durante el porfiriato, se dieron cambios importantes en las industriales, eléctricos, ferroviarios y de liberalismo económico, lo que trajo como consecuencia cambios importantes en los aspectos administrativos. Ok, el porfiriato fue una época dura, pero fue una época de grandes avances. Una época que provocó uno de los actos más grandes que se llama común. Lo acabamos, se va a festejar en estos días, la revolución. Ah, no, pues cuando el porfiriato, don Porfirio no se pierde, porque pues ya, y lo derrocaron, ¿no? Entonces una festividad, etcétera, etcétera. No es que haya sido malo, es que se tiene que dar para siempre por ever, ¿no? Ahí es donde llegan las personas, oye, ¿no? A lo mejor está bien que tienes que dar que hagas por el pueblo, pero no toda la vida, porque es un mandatario y ya no se convierte en un político que ve por el bien y entonces a ver cosas. Y hoy en día, pues ya la ley solo que el presidente dure 6 años en el puesto y se acabó, se va, se tiene que ir. Aún no amenazó con cambiar eso. Entonces, pues, tenía que dar paciencia. Y que bueno, para siempre, para cuánto le dura, porque ya está grande también, pero por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cuánto dura un presidente? 4. Con opción A, el periodo presidencial había de 4 años. Con opción a volverte a postular, termina tu 4 año, puedes volver a postular. Si ganas, puedes quedar 8 años. Se termina el 8º año, por ejemplo, los Bushes estuvieron 8 años. George Bush estuvo 8 años. Obama estuvo 8 años, o sea, tuvo sus 4 años y luego se volvió a postular y volvió a ganar. ¿Quién estuvo antes de Obama? No, pues ya Trump. Creo que sí. Creo que sí sigue Trump. Trump quiso hacer lo mismo. Tuvo 4 años, se postuló nuevamente y no ganó. Entonces ya, ay, Trump nada más no puede quedarse más tiempo. Y yo, que está ahorita, Biden. No sé cuándo termine Biden, se me hace que el año que entra también. Y pues bueno, yo creo que Biden puede volverse a postular, a ver si queda otros 4 años y ya. Pero solo es el máximo. Ya no puedes volver a postular. Y si quisieras postular, porque en México no se puede así, en Estados Unidos sí. Sí te puedes volver a postular, pero tienes que dejar pasar un periodo presidencial. O sea, tienes que dejar pasar 4 u 8 años para poder volver a postularte y a ver si ganas. Entonces, el porfiriato fue importante en México por esta cuestión. Pero no, al principio, digamos que no fue tan malo, ¿no? Ya que trajo muchos cambios importantes en la industria, como lo son las cuestiones industriales, es decir, todas las empresas, cuestiones eléctricas, en donde se crea la electricidad, avances en los ferroviarios, donde ya no tienen que hacer largas caminatas en mulas cargadas, etcétera. No, ya hay un tren que te lleva de un lado a otro y que pues te ayuda a que cambies, a que sea más fácil, ¿no? Todo esto. Un liberalismo económico en donde las personas dejamos de ser esclavos de las empresas, y esclavos entre comillas, porque no es esclavos, pero tú trabajabas a cambio de comida o vivienda, no trabajabas a cambio de dinero. Y aquí empieza a ver la cuestión de la paga. ¿Sí? Hago por un trabajo y tú haces lo que quieras con ese. Porque a lo mejor te dices, bueno, pues tiene dónde vivir, pero no tengo más. No tengo de dónde nada. O sea, no tengo cómo comprar otra cosa, nada. Entonces aquí empieza a ver ese cambio.